En los albores de 1917, Cuba se vio sacudida por un episodio singular en su historia republicana, la llamada Guerrita de la Chambelona. El nombre del levantamiento deriva de la chambelona, una conga popular que había acompañado la campaña electoral del Partido Liberal. Una melodía que se convirtió en himno de protesta por sus letras burlonas y su ritmo contagioso, cantada por multitudes a lo largo de la isla. Si los revolucionarios franceses tuvieron la marsellesa y los mambises cubanos la bayamesa, no era nada que los rebeldes liberales tuvieran la chambelona. Si quieres conocer más sobre este interesante y poco conocido episodio de nuestra historia, acompáñame en este vídeo. Yo soy Pedro Enrique Pujals y este es mi canal El Tesoro del Presidente. La revuelta fue el resultado de las tensiones políticas que estallaron después de las elecciones presidenciales de noviembre de 1916. Cuando el candidato liberal Alfredo Zayas parecía que iba liderando con claridad, los conservadores proclamaron la reelección del presidente Mario García Menocal, lo que generó acusaciones de fraude electoral. Frente a eso, José Miguel Gómez, líder liberal y expresidente de la República, encabezó un alzamiento armado que tomó fuerza en varias provincias y que llevó a enfrentamientos entre las tropas liberales y las fuerzas del gobierno. José Miguel Gómez había sido presidente en 1908. Bajo su mandato se produjo en 1912 el levantamiento racista conocido como el alzamiento de los independientes de color. Es muy posible que en los líderes de este movimiento influyera la perversa doctrina marxista del tabaquero Carlos Baliño, según se ve en cartas ocupadas por la policía secreta de La Habana en la sede del Club Socialista. Si quieren conocer más sobre este episodio del alzamiento de los independientes de color, al final de este vídeo les dejaré el enlace a un vídeo de mi canal sobre este tema y también se los dejaré en la descripción. Los liberales, el partido del gallo y el arado, símbolos que conformaban su logotipo, en clara alusión a sus bases agrarias, contaban con un amplio apoyo en la población de clase más baja, en los campesinos y en los negros. Instauraron la lotería, que fue una fuente de corrupción y prebendas, y autorizaron las peleas de gallos. Su caudillo, José Miguel Gómez, había combatido en las guerras de independencia y era uno de los pocos cubanos que alcanzó los grados de mayor general del ejército mambí. José Miguel Gómez, en contraste con su oponente Menocal, tenía un carácter campechano y dicharachero, amante del compadreo y amigo de sus amigos. Los liberales además tenían algo que los conservadores no tenían, el carisma. Eran sin duda los políticos más divertidos de Cuba. Cuando querían el apoyo popular, organizaban una conga, sacaban los tambores, corría el aguardiente y prometía que la cosa se iba a poner buena con ellos. Y eso bastaba para tener una legión de seguidores que bailaban al ritmo de su son, literalmente, sin necesidad de más explicaciones. No hacían falta programas ni discursos largos. Los conservadores, demasiado serios, repetían programas y promesas y los liberales, en cambio, ofrecían fiesta. Por eso tenían tanto arrastre. En las próximas elecciones de 1912, en aquella república de generales y doctores, resultó triunfador el Partido Conservador, con el dúo Montoro como vicepresidente y el también mayor general Mario García Menocal como presidente, que derrotaron a la candidatura liberal. Los conservadores representaban más a los intereses norteamericanos y de los negocios de los españoles en Cuba, y los de las clases medias y altas. Su líder, el aristocrático Mario García Menocal, de carácter frío y calculador, fue también mayor general de la Guerra de Independencia y tuvo destacada participación en la Batalla de las Tunas. Era ingeniero, educado en los Estados Unidos,
y fue también director del Central Chaparra, en el norte de Oriente, la mayor fábrica de azúcar construida en Cuba, por lo que le apodaban el Mayoral de Chaparra. En los comicios de 1916, que se suponían los liberales que ahora les tocaba a ellos gobernar, Menocal se presentó a la reelección. Esto creó un gran malestar en la joven república. La última vez que un presidente pretendió la reelección, que fue Estrada Palma en 1906, la cosa acabó en guerra. Los liberales pensaban, y no les faltaba razón, que si el presidente Menocal era candidato a la reelección, pues haría un uso ilícito de su poder para asegurarse el éxito. Por fin las elecciones se celebraron y parecía que la candidatura de Zayas Mendieta, o sea, iba Zayas como presidente y Mendieta como vice, iba ganando. Pero el conteo de los votos se demoraba, los cómputos se eternizaban y se fue haciendo cierto que, lejos de confirmarse las primeras previsiones del triunfo liberal, García Menocal lograba en varias provincias una ligera mayoría. Los abogados de los liberales presentaron recursos ante los tribunales y estos anularon los comicios en múltiples colegios. En febrero habría que ir a nuevas votaciones en estos. O sea que en Cuba funcionaba esto del Tribunal Supremo y de la Justicia. El Partido Liberal se reunió en Villa Clara, en medio de acusaciones de fraude electoral y asusados por el caudillo liberal José Miguel Gómez, y con el voto en contra de Zayas, acordaron el retraimiento de las urnas y sublevar a su militancia para así obtener el poder que les había negado la brava política del menocalato. Alfredo Zayas, que era el candidato liberal, se desmarcó de la rebelión y se refugió en su finca de Cambute, en Palatino, cercana a La Habana. Creo que es digno de elogiar su espíritu civilista al no secundar la rebelión armada, pero no obstante no pudo escapar de que lo motejaran como el agachado de Cambute. Con esta jugada, José Miguel Gómez pretendía matar 2 pájaros de un tiro. Eliminaría al reeleccionista presidente Menocal y de paso a su correligionario político y a la vez competidor, el aspirante liberal a la presidencia Zayas. No podía esperar los 4 años de la presidencia de Zayas y luego 4 más del periodo correspondiente a los conservadores para tener la oportunidad de ser elegido candidato por los liberales y llegar de nuevo a ser el máximo gobernante de la República. Su edad no se lo permitiría. Entonces, en febrero de 1917, estalla el alzamiento de la Chambelona. Tras fracasar el intento de secuestrar a Menocal en La Habana y dar un golpe militar en el campamento de Columbia, todo en la capital del país, José Miguel tomó una decisión definitiva, que fue alzarse en Las Villas, que era su feudo. Sabía que si lograba hacerse fuerte en el centro de la isla, nada impediría su marcha triunfal sobre La Habana. Zarpó en su yate Julito desde Batabanó con el pretexto de irse de pesquería, pero la persecución de los cañoneros gubernamentales le impidió desembarcar en Santi Espíritus, como era su plan, y tuvo que hacerlo más hacia el oriente, en Júcaro, junto a la vieja trocha española. No importaba. Camagüey también tenía liberales y Las Villas estaba cerca. El procedimiento no era nuevo. De hecho, era casi una costumbre ahí en Cuba. Se trataba de la misma vieja táctica sublevacionista que los cubanos ya habían ensayado con éxito en 1898 y otra vez en 1906. Provocar el estallido de la violencia, incendiar el país, paralizar la economía y perjudicar los intereses norteamericanos. El objetivo era siempre el mismo: forzar el desembarco de los marines en la isla. Y esta vez los sublevados creían tener la ley de su lado. La enmienda Platt imponía a Estados Unidos la obligación de velar por la estabilidad interna de la joven República Cubana, nacida bajo su tutela. O sea que el creador debía cuidar de su criatura. Pero el mundo ya no era el mismo. En Washington, el presidente Woodrow Wilson tenía la mirada puesta en Europa, que ardía en las llamas de la Primera Guerra Mundial y en el Atlántico, muy cerca de las costas americanas,
los submarinos alemanes hundían barcos de forma indiscriminada, asesinando ciudadanos norteamericanos y empujando peligrosamente a Estados Unidos a la guerra europea, que amenazaba con volverse mundial. La guerrita en Cuba en este tablero era una distracción incómoda para los norteamericanos. El secretario de Estado americano, Robert Lansing, fue categórico. El mensaje enviado a su embajador en La Habana, que era de apellido González porque era de ascendencia cubana, no dejaba lugar a dudas. Expresaba textualmente que el gobierno de los Estados Unidos observaba con gran aprensión la revuelta organizada contra el gobierno de Cuba en varias provincias y que dominaba varios pueblos. Washington le daba su confianza y apoyo al gobierno establecido por medios legales y constitucionales y no apoyaría de ningún modo a los que pretendían llegar al poder a través de revoluciones y otros métodos ilegales. Washington necesitaba sobre todo tranquilidad y estabilidad en este hemisferio, ya que la otra mitad del mundo estaba ardiendo en llamas. Estados Unidos apoyaba al gobierno frente a lo que consideraba un acto ilícito e inconstitucional. No toleraría alteraciones en su patio trasero, justo cuando se preparaba para cruzar un océano y entrar en la mayor guerra conocida hasta entonces. El llamado Kaiser villareño, como empezaban a apodar algunos periódicos a José Miguel Gómez, no podía contar con los americanos. El sobrenombre, el apodo de Kaiser, al principio le hizo gracia a José Miguel, pero pronto empezó a parecerle peligroso. Nadie quería ser asociado ni de broma con el enemigo alemán. El pueblo, con su humor afilado, lo había bautizado con otro apodo. Tiburón se baña, pero salpica. Una referencia clara a las mordidas que dio al erario público durante su presidencia, repartidas con generosidad entre fieles y aliados. Aún sin el apoyo americano, José Miguel creía tener probabilidades de triunfar. Sobre el terreno, los liberales dominaban buena parte del país. En el oriente y en Camagüey, la revuelta prendía con facilidad. Y en el centro de la provincia de Las Villas, José Miguel Gómez era más que un líder, era un cacique, hijo de esa tierra. Allí había ganado sus grados de mayor general del Ejército Libertador y allí había sido gobernador 2 veces y allí tenía un capital político que ningún otro podía igualar. En cuanto desembarcó, el recibimiento fue grandioso. Simpatizantes, soldados, guarniciones completas cuyos jefes conspiraban en silencio, todos se le sumaron. Como en los viejos tiempos, la caballería se arremolinó en torno al caudillo que levantaba el estandarte de la rebelión. Los jóvenes, que no tuvieron edad para combatir en la guerra contra España, acudían ahora ansiosos de protagonismo, deseosos de vivir su propia página de la historia. Si lograba tomar Santa Clara, la capital villareña, su fuerza se multiplicaría. Muchos soñaban con que el tiburón volviera a sumergirse en las turbias aguas del poder. Las noticias parecían prometedoras. Gran parte del ejército en Camagüey y en Oriente se habían levantado a su favor. Media Cuba estaba en sus manos. Pero José Miguel lo sabía bien. Sin La Habana, la capital, no habría victoria. Debía actuar rápidamente antes de que el gobierno reaccionara y plantarse en la capital del país. Desde Júcaro avanzó sobre Ciego de Ávila, importante y cercana población sobre la línea férrea de reciente construcción, que recorría la isla de una punta a la otra. En su avance, sus tropas realizaron algunas acciones, como el asalto al tercio táctico del Central Morón, tirotearon algunos trenes, cortaron las líneas telefónicas y telegráficas, y finalmente, a media tarde, los acordes rumberos de la chambelona y el ruido seco de los disparos al aire anunciaron a todos que los alzados de José Miguel Gómez eran dueños de la ciudad. Tomaron el cuartel de la Guardia Rural, el ayuntamiento y el juzgado. El alcalde conservador terminó preso. El dinero del Tesoro Municipal, bien protegido en el Royal Bank of Canada, no fue tocado. Aún no convenía irritar a los intereses extranjeros. Los trenes comenzaron a llegar repletos de milicianos y movilizados liberales,
Y al día siguiente, desde el balcón del ayuntamiento de Ciego de Ávila, José Miguel Gómez lanzó su proclama: nos han robado la victoria en las urnas, una injusticia que solo puede resolverse a balazos. La multitud rugió, hasta los tullidos, decían, lo seguían. Pero el gobierno no se quedó de brazos cruzados. El habitualmente apático y distante Mario García Menocal, en esos momentos decisivos, desplegó una fuerza y una actividad inusitadas. Quizás recordó sus tiempos de la Guerra de Independencia. Levantó milicias entre sus partidarios, movilizó tropas y envió refuerzos por mar. El crucero Cuba desembarcó más de 800 soldados en Palo Alto, bajo el mando del coronel Puyol Comas. Iguales desembarcos se habían producido en otros puertos de Camagüey y Oriente, tratando de obliterar la retaguardia liberal. Desde Manzanillo, las tropas leales avanzaron y liberaron del cerco a Bayamo, y Holguín también quedó en manos gubernamentales. La revolución necesitaba tomar Santa Clara, la capital villareña, retenida firmemente por el coronel menocalista Consuegra. Gómez debía actuar con rapidez, aprovechando el ferrocarril. José Miguel, sin embargo, dudaba. Su embajador en Washington, Oreste Ferrara, le enviaba informes esperanzadores, pero que a la postre resultaron sin ninguna base real y que fueron fatales. Gómez aún confiaba en una reacción norteamericana que nunca llegó. Detuvo el avance de su tren que, envuelto en nubes de vapor, banderas y en la música de las bandas, quedó parado en Majagua, en donde se repitieron las escenas de júbilo de la toma de Ciego de Ávila. Se improvisaron cantinas para la venta de ron y cerveza. En las esquinas del Parque Central y en las calles aledañas se sacrificaron y asaron reses enteras, y en todos los parques se hicieron bailes amenizados por las bandas militares venidas en los trenes. Hasta ese momento, la Chambelona parecía más una fiesta que una guerra. El propio José Miguel Gómez bailó la popular conga, el himno de la revuelta, en la plaza, cosa que desató el entusiasmo y el alborozo entre sus partidarios. Aquello era, como decían los romanos, pan y circo. Mientras tanto, en Jatibonico, un teniente anónimo del ejército decidió actuar para impedir el avance de José Miguel Gómez. Por su cuenta, decidió destruir el puente del ferrocarril. No tenía dinamita, pero entonces lo quemó, rociándolo con latas de petróleo y pegándole fuego. Los ingenieros norteamericanos del ferrocarril opinan que si José Miguel Gómez no se hubiera detenido en Majagua y hubieran proseguido a Jatibonico, hubieran podido cruzar el puente porque ardía con mucha lentitud y las vigas principales hubieran resistido el paso del convoy. El tren rebelde se detuvo definitivamente en Majagua. El destino de la insurrección cambió en ese mismo momento. A partir de entonces, la marcha hacia Occidente se convirtió en una verdadera pesadilla. El avance debió continuar sin contar con el ferrocarril. El objetivo de alcanzar La Habana rápidamente se alejaba, mientras el gobierno se reforzaba y armaba más y más partidarios con modernos fusiles Springfield 1903, copia del Mauser, vendidos por los Estados Unidos. Apenas comenzaron las penalidades y el peligro, comenzaron a desanimarse las huestes de José Miguel Gómez, a pesar de haber obtenido una victoria en trilladeras. Comenzaron las deserciones, los hombres volvían a casa, que tenían los negocios y las familias desatendidos. Ya aquella revolución estaba durando mucho y el entusiasmo se evaporó. Gerardo Machado, que debió haber obtenido el pronunciamiento de los militares de la provincia de Las Villas, fracasó y se presentó a las autoridades. En el potrero de Caicaje, las tropas gubernamentales, encabezadas por los coroneles Collazo y Consuegra, cercaron el campamento rebelde. Emplazaron ametralladoras Colt y Maxim que dominaban el terreno, y Gómez ordenó a su caballería que atacase las lomas y desalojasen a los servidores de las ametralladoras. Fue una decisión suicida. La carga al machete fue una masacre.
Pocas horas después ya todo estaba perdido. Cansado, envejecido y derrotado, José Miguel Gómez extrañaba las comodidades de su mansión en La Habana. Ya su cuerpo no estaba para esos trotes como 20 años antes. Y también pensaba en las caricias de su joven amante, María Calvo, la Macorina. Miró a su hijo y le dijo: Marianito, este jaleo de tiro y puerco asado se acabó. Es hora de levantar la bandera blanca. La noticia de su captura cayó como una bomba entre los liberales de Camagüey y Santiago. Para fines de febrero, en Oriente, los jefes liberales del distrito de Santiago de Cuba entraron en negociaciones con los estadounidenses en busca de que impusieran la celebración de nuevas elecciones bajo su supervisión. Los norteamericanos habían desembarcado un contingente de marines en esta ciudad, 500 soldados, que se desplazaron a varios ingenios y minas norteamericanos de la zona para garantizar su protección. El jefe de este contingente, el oficial Reginald Belknap, junto al cónsul americano Griffith, se pusieron del lado de los liberales, malinterpretando las instrucciones del presidente Wilson. Poco después llegó una tajante desautorización desde Washington, y al final, bajo el amparo de los marines, las fuerzas de La Habana ocuparon Santiago de Cuba. Las tropas sublevadas se retiraron hacia Songo, en donde fueron batidas por los soldados menocalistas y finalmente se rindieron en Guantánamo. Los jefes liberales de Santiago, los oficiales Rigoberto Fernández y Loret de Mola, fueron evacuados hacia Haití, que en ese momento estaba ocupado por los norteamericanos. En marzo, el coronel Pujol Comas ocupó Camagüey y restableció el gobierno civil. Entonces avanzó hacia Nuevitas, único puerto de la provincia ocupado por los rebeldes, y el jefe rebelde, el senador y combatiente de la guerra independentista Gustavo Caballero, resultó muerto en extrañas circunstancias mientras era conducido prisionero en un tren. La chambelona había terminado y la fiesta esta vez se había convertido en tragedia para los liberales. Hoy quiero mostrarles este documento que, más que una pieza de mi colección, es una reliquia familiar. Se trata del ascenso a primer teniente de mi bisabuelo Pedro Vidal Reitor y está firmado por el presidente Mario García Menocal y por el secretario de Guerra y Marina José Martí Sayas Bazán. Este ascenso fue firmado al calor de los acontecimientos de la Guerra de la Chambelona en Cuba en 1917, cuando mi abuelo permaneció leal en las filas del ejército del gobierno conservador. Mi bisabuelo pasó un curso impartido por militares norteamericanos para oficiales al principio de la República y salió con el grado de teniente. Luego, durante la Guerra de la Chambelona, combatió en las zonas de Songo y La Maya, en lo que es hoy la provincia de Santiago de Cuba, y por sus méritos en el combate fue ascendido a primer teniente. El presidente de la República: a todos los que el presente vieren, sabed que, teniendo en cuenta el patriotismo, valor, lealtad y aptitudes que concurren en el segundo teniente Pedro Vidal y Reitor, vengo en nombrarle primer teniente del Ejército Nacional con antigüedad del 9 de agosto de 1917. Por lo tanto, desempeñará fielmente los deberes de su empleo y ejecutará con exactitud todo lo que se relacione con el mismo, etcétera, etcétera. Dado en el Palacio Presidencial de La Habana en este día 30 de noviembre del año 1917 y firmado por José Martí, secretario de la Guerra y Marina, y el presidente de la República, que era Mario García Menocal. Pueden apreciar también, aunque ya levemente, los sellos secos sobre cada firma. Como ya dije, al finalizar la Guerra de la Chambelona, mi bisabuelo fue ascendido y puesto al frente de uno de los llamados tercios tácticos de la Guardia Rural. Estuvo destacado en diferentes puestos como Banes, Holguín y Puerto Padre, entre otros. Permaneció en el ejército hasta el ascenso al poder del presidente liberal Gerardo Machado, que apenas llegó al Palacio Presidencial pasó a retiro
forzoso a todos los oficiales sospechosos de ser conservadores, en una purga que hizo al ejército, cosa que era bastante habitual en aquellos tiempos de la República. Y mi abuelo pues fue jubilado siendo todavía un hombre joven y hasta el final de sus días cobró la pensión del ejército. Murió en Santiago de Cuba en 1964 y allí está enterrado en el cementerio de Santa Efigenia. Sirva este clip de vídeo como un pequeño homenaje a mi antepasado. José Miguel Gómez fue conducido prisionero a La Habana y fue confinado en alojamientos especiales en la prisión del Castillo del Príncipe, acusado de rebelión, destrucción de la propiedad y apropiación de fondos del gobierno. El 9 de marzo de 1917, el juez le impuso una fianza de $1.000.000 para dejarlo en libertad provisional, hasta que se le juzgara por la causa que se le seguía. Seguramente esta fue la más alta fianza que nunca se ha impuesto a nadie en la historia de Cuba. El gobierno de Washington insistía en que García Menocal convocara a nuevas elecciones, pero Menocal objetó que las elecciones ya habían sido llevadas a cabo y ya él había ganado y que por favor no siguieran más con ese asunto. Ya tenía la presidencia en sus manos y no estaba dispuesto, no tenía ninguna intención de volver a jugársela. Pocos días después, el 7 de abril de 1917, el presidente Menocal envió un mensaje al Congreso en el que pedía declarar la guerra al Imperio Alemán. Tan solo un día después que lo hiciera Estados Unidos, y Cuba le declaró la guerra a Alemania. García Menocal expresó que Cuba declaraba la guerra en solidaridad con Estados Unidos, con quien nos une un gran agradecimiento. Todo el lamentable y sangriento suceso del alzamiento de la Chambelona quedó zanjado un año más tarde, cuando García Menocal, el 18 de marzo de 1918, hizo aprobar una amnistía que perdonaba a los participantes en los delitos cometidos en el movimiento revolucionario de 1917. Los cubanos nunca fueron rencorosos por motivos políticos y en muchas ocasiones se aprobaron amnistías. Solo después del triunfo castrista de 1959 se sembró el odio a muerte entre los cubanos y más nunca en Cuba se proclamó una amnistía. En estas imágenes vemos una cabalgata de los liberales que llevan los restos de sus muertos que estaban enterrados por el campo y son acompañados por la banda de música del ejército. Si quieres conocer mucho más sobre estos interesantes sucesos de la Chambelona, te invito a descubrir mi novela histórica El Tesoro del Presidente. La historia comienza en enero de 1917, en pleno estallido del alzamiento liberal. Desde las primeras páginas te sumergirás en la tensión, la conspiración y el suspenso de una Cuba al borde de la guerra civil. Luego, la narración da un salto en el tiempo hasta 1898, donde vivirás de forma dinámica y amena los acontecimientos decisivos de la guerra hispanoamericana y el final de la soberanía española sobre la isla. En el capítulo final regresamos a 1917. Allí los personajes se enfrentan al desenlace de la Chambelona, incluida la dramática batalla de Caicaje, mientras el mundo se precipita hacia la Primera Guerra Mundial, conflicto en el que Cuba entró junto a los Estados Unidos. Es una historia de intriga, ambición, violencia y traiciones, y estoy seguro de que te atrapará desde el inicio. Y cuando termines, querrás continuar con la segunda parte de la saga, El último pirata del Caribe, donde los protagonistas vuelven a enfrentarse, esta vez a los duros y peligrosos escenarios de la Segunda Guerra Mundial en el Caribe. Ambos libros están disponibles en Amazon. Te dejo el enlace en la descripción. No te los pierdas porque la historia es más intensa de lo que imaginas. Si te ha gustado el contenido de este vídeo, dame tu aporte con un super gracias o uniéndote a la membresía del canal. Esto es de gran ayuda. Hasta luego.